Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Ya estamos terminando el presente año en las bendiciones de Dios. Y generalmente al final de un año hay una derrama económica en las familias. Se pagan los aguinaldos y es tiempo donde muchas familias se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesucristo y dar regalos. Los regalos son importantes para una fiesta, así que hay muchos recursos que van moviéndose en este tiempo final de un año y hay que tener cuidado con el mover del dinero. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al uso del dinero? Y ese es el tema actual. El tema que vamos a hablar, el uso del dinero según la Biblia. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, la palabra de Dios nos dice que el dinero sirve para todas las cosas, incluyendo, yo creo que más especial para hacer amigos, porque es en el dinero donde está la mayor prueba del ser humano y a través del dar es como se abren los corazones también. Que también de hecho es el problema número uno en divorcios también, la falta de dinero. Así que por eso si no hay dinero, pues no hay tal beneficio, ¿no? Como es el conservar una amistad, una familia. Por eso es importante ser mayordomos, administrar el dinero, que eso es lo que aprendieron, por ejemplo, Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer. Dios los hizo mayordomos del jardín del Edén. Claro que ellos después fallaron, pero Dios los dejó como a cargo de todo el paraíso que estaba aquí en la tierra. Y la palabra fue muy clara, ¿no? Fructificad, multiplicaos, o sea, tengan hijos y también prosperen. Y ahí es donde Dios da prácticamente las reglas para ser un correcto mayordomo, un correcto administrador, y ahí es donde nace prácticamente la materia de administración de empresas. Sí, el ser humano fue creado para administrar todos los recursos que Dios nos da. Dios es el dador de los recursos. Dios le da al ser humano muchos recursos necesarios para la vida humana. Todo lo que requiere el ser humano viene de Dios y Dios los da en abundancia, sobrando el recurso para que tenga para compartir. Y Dios está mirando la actitud de la persona que recibe el recurso de Dios, porque no todo el recurso es para él. Hay que compartir el recurso. Hay personas que no tienen recursos debido a las injusticias del hombre en la tierra, donde algunas personas son pobres, están en una situación lamentable en su economía, inclusive enfermedades que los han ido endeudando. Así que por eso Dios está enviando sus recursos a personas más que suficiente para que la persona tenga para vivir junto con su familia, pero Dios siempre le da un poco más para compartir. Y el hombre tiene que administrar los recursos de Dios. Se le conoce como la gracia de Dios, todo viene por la gracia de Dios, de gracia recibimos y damos de gracia. Nada de lo que tiene el hombre es suyo. El hombre no es creador de las cosas. El hombre recibe las cosas. El que es creador es Dios. Dios es el creador. El hombre recibe y el hombre comparte las cosas. Son principios establecidos en las Escrituras. Pero hay un ladrón de las cosas. El ladrón está aquí en la tierra. Está esperando que una persona en la tierra reciba los recursos de Dios. En el momento que recibe los recursos de Dios, el ladrón puede venir a robar el recurso para que la persona
no tenga para comer ni ella ni su propia familia y no tenga para compartir con el prójimo. Ese ladrón se llama Satanás, el diablo. Por eso la Biblia enseña todo ello. El pastor habla de Adán y Eva, fueron creados para ser mayordomos del huerto del Edén. Y cuando Dios había establecido toda la creación y la bendición de la comida, apareció Satanás, el diablo, en forma de serpiente, engañando. Es la obra del diablo, engañar. Y si hay un tiempo donde más quiere engañar el diablo a la familia, es el tiempo que hoy estamos viviendo, donde muchas familias están recibiendo dinero, personas que reciben aguinaldos, y entonces el ladrón anda moviéndose, porque si una persona está recibiendo dinero, el ladrón se especializa en robar el dinero. Claro, estamos en el siglo XXI. El diablo tiene ahora muchas formas que tienen que ver con la modernidad en que hoy estamos viviendo. Y el diablo está usando todo lo que Dios ha permitido conforme a la profecía, como es el desarrollo de la tecnología. Hoy hablamos del internet, de las redes sociales. Todo esto vino por la profecía. Dios lo había profetizado y ya se cumplió. Esta generación, nuestra generación, no tiene más de 15, 16 años que tenemos el celular o el teléfono inteligente. Es producto de esta tecnología de la comunicación, pero el diablo está tratando de usar esta tecnología para robar, para poder engañar a muchas personas a través de las redes sociales, del internet, y por eso tenemos que tener cuidado del ladrón. La Biblia nos habla del uso del dinero y nos advierte del ladrón y nos va orientando de la manera para vivir en la tierra libres de todo acecho del enemigo en la protección de Dios. Por eso hoy hablaremos de este tema tan importante. Es un tema que creo que toda persona debe conocer, sea cristiana o no cristiana, porque todos necesitamos el dinero. Dios creó el cuerpo humano, sea de una persona cristiana o no cristiana, todos necesitamos comer. Dios estableció el sistema digestivo, lo diseñó, porque es a través de la comida donde el cuerpo humano se fortalece. Es de esta manera donde está la salud. Tenemos fuerzas físicas para ir a trabajar. ¿Por qué tenemos que trabajar en un oficio, en una labor determinada? Porque necesitamos traer el dinero a casa para comprar la comida, comprar el vestido y para otros usos necesarios en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, para la escuela, para la renta de la casa o para gastos que se hacen como es la electricidad, el teléfono, etcétera. Se requiere dinero, seamos cristianos o no cristianos. Entonces, Dios, desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, Dios empezó a establecer sus leyes, las leyes que tienen que ver con la economía del hombre, la economía familiar. Si conocemos al Dios de la creación, que es el Dios de la Biblia, y conocemos sus leyes, leyes de la economía de Dios, y las aplicamos en nuestras vidas, entonces nos irá bien. El dinero será para bien. Pero si no oímos de Dios, no creemos en el Dios creador del dinero, porque todo viene de Dios, no conocemos las leyes económicas de Dios o desobedecemos las leyes de Dios, entonces el dinero, en lugar de ser bendición, se convertirá en maldición. Por eso para muchos disfrutan
el recurso económico, saben cómo administrar el dinero, pero hay otras personas que están sufriendo debido a que no han considerado a Dios en su administración económica y están en problemas con el asunto del dinero. Por eso es necesario ir a la enseñanza de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras con respecto al uso del dinero? Y Dios es amor, dicen las Escrituras. La naturaleza de Dios es amor. Pero el amor, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, se demuestra con el dar. Dar. Si damos, estamos demostrando que amamos. Juan 3:16 es el ejemplo. Dios es amor. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio el mejor regalo a la humanidad. Es el regalo de regalos. Jesucristo es un regalo del cielo, de parte del Padre. Dios el Padre, el regalo de su propio Hijo a esta humanidad, para que toda persona que ahora en la tierra crea en el Hijo de Dios, crea en Jesucristo, sea salvo y empiece a caminar rumbo a la eternidad con Dios el Padre, rumbo al cielo. Dios es Dios de dar. Dios da todo lo que el hombre necesita en la tierra, da los recursos necesarios para que el hombre pueda tener y pueda compartir. Siempre debemos considerar estos principios. Todo lo que Dios me da es para que yo lo comparta. No puedo retener en mí las cosas de Dios. Todo viene de Dios. Dios me da, disfruto lo que Dios me da, pero hay algo que viene de más. Es para compartir. Así que Dios estableció esta ley que tiene que ver con la ley de dar para recibir, sí, la ley de sembrar para cosechar. Es la ley económica de Dios. El que da, recibe. Es la ley fundamental. Si el hombre da amor, recibe amor. Si siembra frijol, va a cosechar frijol. Si siembra dinero, cosecha dinero. O sea que el hombre lo que siembre va a cosechar. En el libro, en la carta a los Gálatas, dice la Escritura: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra en el planeta Tierra, eso mismo cosechará. Y hablando del dinero, el dinero sirve para la tierra, no sirve para el cielo. En el cielo no vamos a necesitar dinero, allá no compramos nada. El dinero lo necesitamos aquí para el intercambio de mercancías. Tenemos necesidad, necesito dinero. Por eso Dios estableció el cuerpo físico en salud, con 2 manos para trabajar, 2 pies para ir al trabajo y traer el recurso económico. Toda persona, sea cristiana o no cristiana, tiene que trabajar para comer. Y así comienzan las enseñanzas que da el Espíritu Santo precisamente en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está dando el consejo con respecto al trabajo. Vamos a leer lo que dice el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Son las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, y hay toda una parte de este capítulo, del capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, que habla del deber de trabajar. Hay que trabajar para comer. Vamos a leer del versículo 10 al 12. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es la exhortación que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que toda persona necesita trabajar para tener para comer. El que no trabaja no tendrá para comer. Por eso Dios estableció un cuerpo en salud. Jesucristo vino a sanar los cuerpos. Jesucristo vino a enfrentarse a espíritus que perturbaban la salud del cuerpo. Jesucristo echó fuera esos espíritus de enfermedad, sanó los cuerpos, y toda persona sana tiene que salir a trabajar. Dios le da a cada persona un talento, un don determinado. Cada persona tiene dones y talentos recibidos por Dios. Por eso tenemos oficios diferentes en una ciudad, en una nación. Algunos son carpinteros, como en el caso de José, el padre adoptivo del Señor Jesús. Después el mismo Señor Jesús aprendió el oficio de José, su padre adoptivo, y se le conoció como el carpintero de Nazaret. Era un oficio, pero no solamente habían carpinteros. Hay otros oficios hoy en día, tenemos plomeros, electricistas, hay diversos oficios en las universidades, diversas carreras que tienen que ver con la abogacía, ser licenciados en Derecho, otros médicos, medicina humana, otros son filósofos, otros son economistas, otros son licenciados en administración. Diversas carreras universitarias tenemos hoy. Es una amplia red, una amplia gama para involucrarse en algo. Así es, de las carreras que hoy tenemos para satisfacer las necesidades del ser humano, el mercado de trabajo. Y toda persona, sea un ingeniero, sea un abogado, sea un maestro, sea un carpintero, sea un electricista, sale día con día a trabajar para traer el dinero para la comida. La Biblia dice, el Salmo 107, ¿no? Sale el sol y salen a trabajar. Regresa el sol y todos regresan a dormir. El día es para trabajar, la noche para descansar. Dios estableció todas estas leyes físicas para el cuerpo humano. Lo único que ha hecho el hombre en su ciencia aquí en la tierra, que Dios ha permitido, la ciencia, es descubrir todo lo que Dios ha establecido. ¿Estás buscando el Salmo? Sí. Es el Salmo 104, es 104, versículo 19 al 23. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Aquí tenemos cómo Dios estableció el sol y la luna para marcar los tiempos para el ser humano en la tierra. En el día el hombre sale a trabajar, en la noche descansa, pero hay animales en la selva que en la noche salen por la comida, salen a cazar, y todo alimento viene de Dios. Por eso cuando vino Jesucristo enseñó de la oración al Padre nuestro diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es Dios quien da la comida. La comida viene a través de un trabajo, de una actividad laboral. Para tener ese trabajo debemos tener la gracia y el favor de Dios. Dios es quien da el trabajo. Por eso en 2 de Tesalonicenses encontramos
que el que no quiera trabajar no tiene o no puede o no debe comer, porque Dios estableció que cada persona trabajase por la comida. Cuando empezó la iglesia en Éfeso, los primeros cristianos que vivieron en Éfeso, allí en Éfeso habían muchas personas de diversos oficios o de diversas actividades, y podríamos decir actividades ilícitas, porque el evangelio se predica a los pecadores. Una persona que está en una actividad ilícita, de pronto oye el evangelio, se arrepiente de su maldad, acepta a Jesucristo y pasa a ser un hijo de Dios, y tiene que congregarse en una iglesia local de una ciudad para empezar a servirle al Señor Jesucristo, ser discipulado en ese lugar. Así que las iglesias congregacionales locales de cualquier ciudad estamos formados de esta manera. ¿De dónde venimos los que hoy somos cristianos? Pues venimos de allá. Cuando no éramos cristianos, caminábamos a nuestra manera, cometiendo errores, muchas equivocaciones, pero la gracia de Dios llegó a nosotros. La gracia que es Cristo Jesús vino a salvarnos, y entonces aceptamos a Jesucristo y Cristo nos cambió. Cristo representa un cambio en la vida humana, y esto fue lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, estaba exhortando a los cristianos de Éfeso, que habían antes vivido una vida de pecado, y uno de los pecados que muchos cometían en ese tiempo era el robarle al prójimo. De otra manera, eran ladrones. Y estos ladrones un día escucharon el evangelio de Jesucristo, se arrepintieron de estarle robando el dinero al prójimo, porque el prójimo trabaja y el ladrón roba lo que el prójimo trabaja. Entonces un día llegó el evangelio a la ciudad de Éfeso, y estos ladrones oyeron el evangelio, se arrepintieron de su pecado de robar y aceptaron a Jesucristo para vivir una vida piadosa, para empezar a compartir, a trabajar y compartir. Aquí tenemos entonces la enseñanza que da el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para estas personas que antes se dedicaban a robar. En el capítulo 4, aquí encontramos la nueva vida en Cristo, una nueva vida. Nueva vida, y aquí entonces Pablo está diciendo, vamos a leer versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Creo que la palabra es muy clara en la enseñanza de compartir. Compartimos de lo que trabajamos. Dios nos da trabajo para que tengamos para vivir y compartir. Ahora, aquí la exhortación es: póngase a trabajar. La pregunta es: ¿cómo vendrá el trabajo? Bueno, pues para eso es la oración. El que pide, recibe. Si hay desempleo y oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos conceda un trabajo, Dios es Dios de milagros. Dios tocará los corazones de algunos empresarios, de algunas personas que tienen la capacidad o la disposición de emplear a otras personas, y de pronto se abrirán los trabajos. Hemos conocido
a muchas personas que han seguido las instrucciones de la palabra de Dios, han ido a la presencia de Dios y han obtenido su trabajo. Y a veces el testimonio que nos dan es: hubieron 3 ofertas de trabajo. Después de 6 meses de estar buscando el trabajo, encontré trabajo. Ahora hay que cumplir, porque no termina allí la bendición. La bendición comienza con el trabajo, porque viene el recurso económico. Hay que saber administrar el dinero que viene del trabajo. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras. A eso vamos a una iglesia, a oír las Escrituras. El pastor debe enseñar, y todo predicador, sea apóstol o profeta, debe enseñar de lo que Jesucristo puso interés. Más del 60% de las enseñanzas de Jesucristo en la tierra, en su ministerio, tienen que ver con la administración del dinero, la administración de los recursos financieros. Por eso tenemos que aprender cómo administrar el dinero. Si no hay trabajo y quiero un trabajo, hay que pedírselo a Dios, pero aquí empieza la enseñanza. Nadie debe presentarse a otra persona sin su regalo. Sí. Siempre el regalo de por medio, porque el regalo, el dar, es la puerta que abre la bendición de Dios. En el dar está la bendición. Podríamos hablar de otro versículo, de la enseñanza que dio Jesucristo con respecto al trabajo, que sí, en el trabajo hay salario, hay dinero, y es para compartir. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Esta es la enseñanza de Jesucristo y es la regla universal para todo ser humano en la tierra. Así que tenemos que conocer esta palabra. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay que subrayar lo último: más bienaventurado es dar que recibir. En el dar está la bendición. Dios estableció este principio, Dios el Padre, al darnos el regalo a todos los pecadores aquí en la tierra, que fue Jesucristo. En Jesucristo hoy somos salvos. Entonces el regalo más grande de Dios el Padre a nosotros fue Jesucristo. Ahora Jesucristo nos da otro regalo. El regalo a aquellos que han creído en Él. Los que han creído en Jesucristo, que han creído en su muerte y muerte de cruz, que creyeron en Jesucristo llevando los pecados de toda la humanidad a la cruz del Calvario, y han creído en la resurrección, porque Cristo no quedó en la cruz, Cristo no está en un crucifijo, Cristo hoy está reinando a la diestra de Dios el Padre en el cielo. Cristo ascendió al cielo, pero Jesucristo dijo: no les dejaré huérfanos en la tierra, voy a enviar al Consolador, otro Consolador, y ese otro Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el gran regalo que da Jesucristo a los que han creído en Él se llama el Espíritu Santo. Quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso todo tiene un proceso. Soy pecador, no tengo trabajo, tengo que acudir a Dios. Bueno, para ir a Dios, solamente en el nombre de Jesús, tengo que arrepentirme de mi pecado, tengo que creer en Jesucristo que llevó mis pecados en la cruz. Tengo que creer que su sangre me limpia de todo pecado, porque me presento ante el Padre, quien es santo, y sin santidad no puedo estar allí.
y solamente en el nombre de Jesús puedo presentarme al Padre, el dador del trabajo, el dador de toda buena y dádiva aquí en la tierra. Entonces tengo que creer en Jesucristo, arrepintiéndome de todo pecado. Y ya Jesucristo le pedimos que nos bautice con el Espíritu Santo. A esto vino Jesucristo, para que toda persona en la tierra no caminara con miedo a las circunstancias del ladrón, porque el ladrón está al acecho. No caminar con miedo ni temor. Para esto Cristo nos bautiza. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos, y empezarán a predicar de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Recibirán poder y autoridad contra esos espíritus ladrones, espíritus mentirosos, espíritus engañadores. Por eso, sin el Espíritu Santo no podemos orar, no podemos caminar aquí en la tierra. Y toda persona que va aprendiendo y obedeciendo las instrucciones de la enseñanza, entonces sabe que el Espíritu Santo nos lleva a la ley de la siembra y la cosecha. Porque si Dios es amor, la demostración del amor está en el dar. O sea que el recurso económico tiene que compartirse. Es la ley que estableció Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Y vamos a ir a una parábola donde Jesucristo está enseñando para qué sirve el dinero de manera sustancial, de manera fundamental. Es el inicio. Si alguno quiere abrir los cielos y quiere ir camino a la bendición de Dios, bueno, pues el Señor estableció esta palabra que está en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer capítulo 16, versículos del 1 al 7. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía mayordomo, y éste fue acusado ante él como disparador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto es tener la sagacidad para movernos en la tierra, llevándonos bien con la gente. Y este mayordomo que no estaba cumpliendo su mayordomía y estaba siendo echado fuera del trabajo, iba a quedar desempleado. Entonces él dijo: no, yo necesito tener el favor y la gracia de la gente, y empezó por eso a concederle a todos aquellos que debían dinero el favor y la gracia, condonándole mucha parte de la deuda. Entonces el amo vio lo que hizo el mayordomo, versículo 8, y dijo: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Y aquí está la enseñanza, versículo 9. Y yo os digo, son palabras dichas por el Señor Jesucristo. Él está hablando y enseñando de esta parábola que habla del reino de Dios. Yo os digo, dice el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. De otra manera, ganen amigos por medio del dinero. ¿Para qué sirve el dinero? Para ganar amigos en la tierra. En el cielo no necesitamos el dinero. El dinero es aquí en la tierra y Dios nos prueba con la administración del dinero, con la mayordomía del dinero, y el dinero está dado para que ganemos amistades. Dice aquí, para que cuando éstas falten, o sea, que cuando todo termine, cuando la vida terrenal termine y tengamos que saber a dónde vamos, en este caso Jesucristo está hablando del cielo, porque cuando uno muere o se va arriba o se va abajo. Aquí Jesucristo está hablando que en el dar, en el compartir el dinero, uno está labrando el camino hacia el cielo. Y cuando entremos al cielo, habrán testigos. ¿Quiénes serán los testigos? Aquellas personas que fueron bendecidas cuando recibieron el dinero. Todo lo que recibieron en la tierra darán cuenta en un testimonio quién lo dio. Por eso tenemos en Hebreos capítulo 12 una gran nube de testigos, dice la Escritura. Así que el dinero es fundamental. Y aquí Jesucristo dijo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Esto habla del cielo. Un día, dice la Escritura, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, se presentó un joven rico. Y entonces este joven rico le preguntó al Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna o la entrada a el cielo? Y Jesucristo empezó entonces a decirle que tenía que hacer amigos en la tierra. Jesucristo le habló de los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Jesucristo le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. De otra manera, bendice a tu prójimo, haz amigo con el dinero a tus prójimos. Era un hombre rico, riquísimo. Usa tus riquezas para hacer amigos, para entrar a la eternidad. Este es el inicio del camino. Pero este joven le dijo a Jesús, todo esto lo he hecho, he apoyado a mucha gente en su necesidad. Entonces Jesús le dijo, te falta algo más. Te falta que ahora le des a Dios. Eso es importante porque muchos están ignorando a Dios. Y también tenemos que amistarnos con Dios. ¿Cómo hago una amistad con Dios? A través del dar. Dar de lo que Dios me da. Dios me da y yo doy. ¿Qué es lo que doy? La Biblia enseña ofrendas, diezmos y ofrendas. Todo esto es prueba con respecto al dinero. Dar a Dios, dar al prójimo. Damos al prójimo, damos a Dios. Entonces este joven dijo, no puedo yo desechar todas mis riquezas. Jesucristo, cuando vino a la tierra, él dijo, no pueden ser mis discípulos si no llevan mi cruz. El que no lleva mi cruz y me sigue no podrá ser mi discípulo. Tienen que renunciar a todo, dijo Jesús. El que no renuncia a todo lo que tiene en la tierra no podrá ser mi discípulo. El problema de este joven no eran sus riquezas.
Las riquezas vienen de Dios. El problema era que las riquezas estaban gobernando sobre la vida de esta persona y las riquezas estaban entonces afectando a este joven. Y este joven se fue. Entonces Jesús dijo, versículo 23, Marcos 10, ¿podríamos leer? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las riquezas Dios las da, pero no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, sino en el Dios que nos da las riquezas. El Dios proveedor del alimento en casa. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Por eso, este principio de los regalos que generalmente se dan a fin de año en una fiesta familiar, cuando termina el año, las fiestas de Navidad, nadie se presenta sin un regalito, muchos llevan comida, otros llevan pues un regalo en particular. Siempre que hay una fiesta hay regalos, se les lleva regalos al que cumple años, regalos en una boda. Así que el regalo es una demostración de amor. El regalo es dinero invertido en algo que va a ser necesario para que use la otra persona. Por eso hoy tenemos la oportunidad de dar regalos conforme a la palabra de Dios. Sí, pongamos las bases, ¿no? Porque vemos el que da el trabajo es Dios y por eso Dios es nuestro jefe, es nuestro patrón número uno. Él es el que nos pone personas aquí en la tierra para que ahora sí sean instrumentos por Dios, ¿no? Para que nosotros tengamos un trabajo aquí en la tierra. Pero nuestro patrón número uno sigue siendo Dios, porque Él es el que da el trabajo. Y de allí partimos que el trabajo nos bendice para que primero le demos a Dios los diezmos y ofrendas, que es la mayor prueba del creyente, los diezmos y ofrendas. Como número uno es a Dios. Al dar diezmos y ofrendas estamos poniendo a Dios en primer lugar, estamos priorizando a Dios, a su reino, a su palabra, antes que todas las cosas. Número dos es la familia, empezando por el matrimonio y los hijos, ¿no? Todo va involucrado, pero primero es la esposa y después los hijos. Y número tres ya serían los amigos de compañeros, hermanos, hermanas en la iglesia, en fin, nuestros próximos prójimos, ¿no? Podemos decir. Y de allí, después de allí, podemos hablar ya de los pobres, los necesitados, las personas que no conocemos. Ahora sí compartir el pan, si Dios nos da primero para nosotros mismos, porque al dar ofrendas y diezmos, los que más somos bendecimos somos nosotros primero, para que entonces podamos bendecir así de adentro hacia afuera, empezando por nosotros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros y de allí todos los demás que no conocemos, pero que también son personas y son nuestros prójimos en Cristo Jesús. Así que por eso Dios nos da, dice la palabra, más que suficiente para que podamos también compartir el pan de cada día. Y algo también que tenemos que tomar en cuenta es que hay dos cosas que no podemos comprar con dinero y no podemos prácticamente no podemos comprarlo, que son dos cosas que Dios nos ha dado: la salvación y el Espíritu Santo, que son los dos mayores regalos que Dios nos ha dado y son regalos invaluables, porque no tienen costo. O sea, nosotros podemos regresar el favor a Dios o darles gracias, pero ninguna ofrenda o ningún dinero va a poder llenar lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que estar siempre agradecidos con Dios, porque a precio de sangre, como dice la palabra, nosotros fuimos comprados.
y fuimos trasladados de las tinieblas a luz o de la muerte a la vida. Y por ello tenemos que estar siempre agradecidos con Dios. Por eso el no dejar de ofrendar, de diezmar y no dejar de compartir con los demás, que al hacerlo también estamos cumpliendo los 10 mandamientos que Jesús los resumió en 2, que es amar a Dios y amar al prójimo. Por eso damos a Dios primero y después damos al prójimo, y de esa manera cumplimos también los mandamientos de Dios. Y aquí muy importante, porque la historia del joven rico había cumplido con todos los mandamientos, pero le faltaba el más importante. Con respecto al prójimo había cumplido, pero Sí. le faltaba con respecto a Dios. Así es, sí. Por ello vemos, Jesús da una explicación allí, dice cuán difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos, y todavía lo compara con un camello. Todavía dice, un camello puede pasar por el ojo de una aguja. Y hablamos de un camello que mide entre 2 y 3 metros de alto, que es voluptuoso, que es muy alto y que todavía es muy cargado. O sea, a la antigüedad lo cargaban con piedras preciosas como oro, plata, o bueno, eran como los trailers del desierto antes, o las limusinas. Entonces está diciendo, un animal que es demasiado voluptuoso, que es demasiado alto, va a poder entrar en una puerta diminuta, una puerta estrecha, porque es el ojo de una aguja. Y dice, ese animalote va a poder pasar por esa puerta pequeña, estando tan grande. O sea que es imposible que un camello pase, pero dice, es más imposible que pase un rico que un camello. Sí. Es allí donde está la enseñanza que Dios da en su palabra de tener cuidado con el amor al dinero. No améis al dinero, raíz de todos los males, dicen las Escrituras, es el amor al dinero. Todos los problemas que hay en una familia, en una ciudad, en una nación, tiene que ver por el amor al dinero. Se llenan de codicia, de avaricia y empiezan los problemas. Así que debemos considerar que Dios es Dios de riquezas, pero nos advierte, no amen a las riquezas. Así que para poder caminar en la justa dimensión de Dios, tenemos que, número 1, ir a la cruz del Calvario a crucificar toda codicia, toda avaricia, si estamos llenos del amor al dinero. En Jesucristo muere todo. Por eso tenemos que recibir a Jesucristo en arrepentimiento de todo pecado. Después Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. La Biblia dice que le pidamos a Dios, al Espíritu Santo. Jesucristo nos bautiza porque es el Espíritu Santo quien nos ayudará a caminar en esta tierra para no caer en el engaño del tentador. Y es el Espíritu Santo quien estará guiando nuestros corazones a ser piadosos, misericordiosos, dadores, viendo la necesidad y estar compartiendo de lo que Dios me da. Es la vida piadosa que enseñan las Escrituras. Por eso solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar. Amigo, amiga, estamos por concluir este programa, pero no queremos hacerlo sin antes hacer un llamado a tu salvación. Estamos en tiempos donde el tentador usa el dinero para estar atrapando a muchas personas en el amor al dinero, y muchas personas están cayendo en las deudas y muchas personas empezarán el próximo año con problemas económicos. No caigas en el juego del enemigo. El Espíritu Santo te puede ayudar. Tú puedes hacer hoy una oración de confesión de fe en arrepentimiento de todo pecado y el Señor te ayudará. Puedes hacer esta oración. Dile: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de estar apartado de Dios. Me arrepiento de todo pecado y creo que tu muerte en la cruz fue mi salvación. Hoy declaro que la sangre que derramaste en la cruz viene a mí para limpiarme de todo pecado
y en este momento te declaro el Señor y Salvador de mi vida. Creo en tu resurrección. Lléname con tu Santo Espíritu, bautízame, Señor, para que a través de tu Santo Espíritu yo pueda caminar en esta tierra, siguiendo las instrucciones de tu palabra, rumbo al cielo. Gracias por esta salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, la Biblia enseña que has pasado de muerte a vida, ya estás en el reino de Dios. Bien, pues que el Señor siga bendiciendo a cada familia, sobre todo en este último tiempo del año en que ya estamos viviendo. Hay que pedirle a Dios siempre que nos ayude a administrar bien los recursos económicos. Y recordemos, en el dar está la bendición. Cuando yo comparto de lo que Dios me está dando, me da más. Es la multiplicación que viene del cielo. Es un milagro. No lo puedo entender en el razonamiento humano. Es un milagro. En el dar está la multiplicación de los bienes de Dios. Sigamos hacia adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos mañana en nuestro servicio online, 12 del día. Hasta luego.